¿Qué es la ansiedad? Como bien sabemos, la ansiedad es la respuesta que tiene nuestro organismo ante un estímulo que la mente ha interpretado como peligro, como amenaza. Por lo tanto, la ansiedad es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, un mecanismo de protección a través del cual le informa al cuerpo: tienes que defenderte por un peligro inminente, que pueden ser reales o pueden ser ficticios. Sencillamente nuestra mente no identifica entre la realidad y lo que no es real cuando tenemos esos ataques de ansiedad. Tenemos un ataque de ansiedad por una interpretación de una situación que nos está causando miedo, que se presenta como una amenaza, sea esta real o irreal. Nuestro cuerpo se va a manifestar de la misma manera. ¿Y cómo reacciona nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo reacciona acelerando la respiración, la irrigación sanguínea también se acelera porque quiere poner toda su atención, toda su fuerza, toda su energía vital en esa situación que está ocurriendo para evitar esa situación o bien para huir. ¿Por qué sucede de esta manera? Te estarás preguntando. Evolutivamente y naturalmente es una forma que tenemos de reaccionar los humanos, porque se activa la parte más instintiva, más básica de nuestro cerebro para protegernos de ese peligro que está ocurriendo. A lo que se activa esta energía vital que nosotros tenemos de sobrevivencia, el cuerpo reacciona y se pone en estado de alerta. El problema es cuando esta situación o este estado de alerta es permanente o te saca de tu vida cotidiana y te pone a un lado, es decir, cuando no te deja disfrutar de la vida y no te deja tener el ritmo de vida que tú usualmente tenías. Es decir, cuando no te deja salir, cuando no te deja compartir con compañeros, cuando no te deja emitir opiniones, cuando no te permite hacer la compra tú solo, cuando no puedes disfrutar de ninguna situación, cuando no puedes ir a comer a restaurantes, cuando vives en zozobra y en miedo permanente. Es allí cuando la ansiedad comienza a ser un problema. Y podrías preguntarte: ¿y de dónde surge la ansiedad? ¿Por qué ocurren estas situaciones? Pues bien, existen varios factores o elementos inminentes que hacen que surja la ansiedad o que se desarrolle la ansiedad en una persona. Puede ser, por ejemplo, una situación de estrés sostenida durante mucho tiempo, el cuerpo ya no lo soporta, ya está súper agotado y de alguna manera ocurre alguna situación y, vamos a decirlo así, explota y te da ese ataque de miedo, de pánico, que se queda ahí registrado, y ante otras situaciones de miedo pues va a ocurrir de esa misma manera, se va a despertar esa sensación de miedo, de ansiedad, y se va a volver a manifestar. Otra causa puede ser el estrés postraumático, un trauma que has tenido, esto te ha causado estrés y se sigue desarrollando este tipo de ansiedad. Son amenazas que no sabemos gestionar. Otra situación por la cual puede ocurrir es un cambio radical, un quiebre de situación que no te esperabas, de una manera que surge esas situaciones que a veces nos da la vida y que no sabemos cómo hacer, como por ejemplo un despido inesperado, un accidente que te cambia la vida de manera radical a ti o a tu entorno o a tu familia. Cualquier situación que haya donde haya un quiebre de tu ritmo de vida puede también crear ansiedad. Otra situación puede ser la autoexigencia, cuando estamos en un nivel de autoexigencia, de sobreexigencia y queremos cumplir con esos estándares sociales de belleza, de libertad, de abundancia, etcétera, y entonces tenemos un ritmo de vida que no para. Nuestro cuerpo también se resiente. En conclusión, podríamos decir que la ansiedad viene a ser esa situación, esa emoción que se ha vivido de alguna manera que no se ha gestionado adecuadamente. Y cuando no se gestiona adecuadamente, el cuerpo se resiente porque el cuerpo expresa lo que la mente y la boca callan. Entonces debemos estar pendientes de cuáles son esas emociones que tenemos, que hemos vivido, que están allí guardadas y que resurgen en situaciones menos esperadas y se manifiestan como la ansiedad. ¿Qué pasa con nuestro organismo? Nuestro cuerpo reacciona con taquicardias, nos sudan las manos, nos puede doler el estómago, la respiración se acelera,
puede que los pies no suden tan bien, no podamos dar un paso, hay temblor en las manos. Hay muchas formas en cómo se manifiesta la ansiedad, el bloqueo de no querer hacer nada, de la inmovilización corporal también. El cuerpo lo manifiesta de esa manera ante ese peligro inminente porque se bloquea, no sabe qué hacer. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, lo primero es que tienes que reconocer que no estás volviéndote loca, que no te estás volviendo loco, que estas son situaciones que le pasan a muchas personas y afortunadamente actualmente podemos hablar de este tema. Antes era un tema totalmente oculto y hablar de ansiedad era casi que decirnos tiene que irse al manicomio, pobrecito, pobrecita. No, ahora podemos hablarlo abiertamente. Entonces, en primer lugar, o la buena noticia es que podemos hablar de ello y de qué manera podemos enfrentarlo o qué es lo que podemos hacer. Pues en principio, aceptar que nos está ocurriendo esta situación, aceptar que tenemos que hacer un cambio y buscar esa fuente de dolor primaria que es como una cebollita, ¿no? Y se van acumulando y acumulando otros miedos hasta que cuando sientes una situación de miedo, por muy simple que sea, surge este miedo que se ha ido acumulando y que ha ido creciendo. Lo que hay que hacer es ir quitando estas capas de miedo y llegar a esa raíz para conocer qué es lo que sucede y por qué ha sucedido. Entonces, tenemos que entender, tenemos que en primer lugar aceptar, en segundo lugar entender que no te estás volviendo loco, en tercer lugar comprender que la ansiedad es transitoria, es decir, que es un proceso que va a terminar, puede durar unos minutos, unos segundos, pero termina. Nadie se ha muerto por un ataque de ansiedad, sencillamente el cuerpo reacciona, te puedes paralizar, puedes vivirlo terriblemente, pero luego lo superas. Entonces, la ansiedad es un torbellino que pasa. Es un torbellino que pasa, es transitoria en un momento determinado de tu vida. Que es terrible, que no queremos que pase, está claro. Y para eso tenemos que trabajarlo. O una forma de trabajarlo es quebrar esos detonantes de la ansiedad o esa situación cuando ya estoy sintiendo que me va a llegar ese ataque, porque lo sentimos, nuestro cuerpo se empieza a resentir, comenzamos a manifestar de alguna manera que vamos a tener ese ataque de ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, cambiar una pauta, tener pautas radicales que te permitan progresivamente ir dominando la situación. Existen muchas pautas, depende de ti, de tu situación particular, de lo que tú crees, de lo que tú piensas, de tus vivencias personales. Pautas generales para ello son la respiración, concentrarse en la respiración y dejarse llevar por ese momento de respiración, hacer prácticas de mindfulness en ese mismo momento, cambiar el focus de tu mente. ¿Cómo lo puedes cambiar? Buscando una emoción que te permita bloquear esa sensación que estás viviendo o que puedas vivir. Cuando tú comienzas a tener este autocontrol sobre lo que estás viviendo de una manera progresiva, con el paso del tiempo, no muy lejano, vas a mantener esa ansiedad a raya. Vas a mantener esa ansiedad a raya porque estás desarrollando progresivamente herramientas de autocontrol. Cuando ya tienes desarrolladas tus herramientas de autocontrol, puedes comenzar o puedes decir, wow, lo he logrado. Tengo mis herramientas, esto es así y lo puedes controlar. Y tu vida comienza a ser libre de ansiedad, que en todo caso es de lo que se trata, vivir libre de ansiedad. Lo interesante es saber cómo lograr interrumpir esas situaciones de peligro, de sensaciones inminentes cuando arriban a nosotros. Espero que toda esta información sea de tu utilidad. Un abrazo en la luz. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale like y comparte.